Emisor Podcasting. Lejos es la serie cómica favorita, no hay otra. Lejos es la serie favorita. Yo la elevaría a categoría de independiente del género. Sí, independiente del género. Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho en cómica Arrested Development. Sí, Pero Seinfeld es otra cosa. a mí me encanta, pero no le llegan a los talones. No está. Primer Párrafo, un podcast donde Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio de Primer Párrafo, Seinfeld y libros. Bienvenidas amigos y amigos, lectores y lectoras, a otro capítulo de Primer Párrafo. Tenemos el gusto, el privilegio de... Esto es darnos... Capricho se llama. Me voy a dar un lujo guruguru. Eso es lo que vamos a hacer. Y el lujo es que vamos a hablar de Seinfeld con libros. Es un lujo que vamos a hacer esto. Sí, pero no es una locura. Pero no es una locura. Es un capricho, pero no es una locura porque Seinfeld tiene mucho que ver con la literatura, tiene que ver con la narrativa, tiene que ver con estructuras narrativas, Sí. Tiene que ver con el lenguaje. Tiene que ver con el lenguaje. Tampoco El lenguaje, estamos atornillando tan al revés. No estamos tan al revés. Usted a lo mejor, si no ha visto Seinfeld, véala, por supuesto, está disponible en Netflix, no sé, es Netflix. Netflix, sí. Es muy accesible, digamos. Pero si no la ha visto y se tropezó con este capítulo, le explicamos rápidamente qué se trata. Sí, Seinfeld se trata de nada. Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos, porque en realidad no tiene una línea argumental, no tiene esta estructura clásica que tenían todas las series de, no sé si se recordarán, desde Bill Cosby, no sé, Tres son multitud, incluso Alf. Todas las series tenían como un hilo conductor que recorría todo el capítulo, un arco, y generalmente giraba en torno a uno o dos personajes más importantes. Pero esta serie no se trata de eso. Aquí no hay abrazos, aquí no hay... No learning, no hugging, era la frase en inglés. No hay aprendizaje, no hay abrazo. Sí, no hay emoción, no hay eso no existe en Seinfeld. Y la serie está igualmente repartida entre los 4 personajes principales y los personajes secundarios que son así, pero puras perlitas. Sí. Logro de la escritura, impresionante. Y se trata básicamente de las minucias y de las estupideces sin sentido que le ocurren a todo el mundo en cualquier día. Que te obsesionáis con una palabra o que te pasó algo camino al trabajo, pero las historias de ellos, de los 4 personajes principales, transcurren paralelamente y generalmente se funden al final. Siempre hay un gatillante que yo pienso que es Kramer. Kramer es el que enreda a todo uno de los personajes. Si usted fija en todos los capítulos, está todo más o menos normal hasta que aparece Kramer y deja la embarrada. Y por eso la serie se trata de nada en el fondo, pero a la vez se trata de todo. Qué profundo. Pero profundísimo. Esto es para una tarjeta de Village. Eso que tú mencionaste de los 4 argumentos es súper interesante comentarlo porque tiene que ver con la escritura. Nosotros somos un podcast de libros, pero la escritura está ahí pegadito al lado. Sí. Bueno, es importante escribir para poder leer los libros. En el caso de Seinfeld, el trabajo de los guiones era súper, súper elaborado. Hay muchas entrevistas, y para que sepan, Jerry Seinfeld, un comediante norteamericano que era muy famoso en Estados Unidos, hacía mucho stand-up comedy, le ofrecen hacer un programa, no sabía qué quería hacer, y él era muy amigo de Larry David, que era un comediante gringo, pero muy frustrado, muy neurótico. Sí. Muy neurótico. Y un día están en una noche haciendo stand-up en un bar y le dicen, vamos a comer al frente, y van a comprar a un supermercado coreano. Seinfeld le dice, me ofrecieron hacer un programa, ¿de qué voy a hacer? No sé de qué hacer, no tengo idea. Van a comer al restaurante coreano, a esta como supermercado a comprar cosas, y se empiezan a reír de los empaques, de que no entendían nada, de que mira este producto, se empiezan a reír y a hacer broma tonta. De que el tipo que atiende no sabe hablar inglés, pero sabe perfectamente el precio de las cosas. Puros detalles. Los detalles de la vida diaria, sí. Y en un momento, Larry David le dice, de esto se debería tratar el programa. ¿De qué? ¿De qué? De esto, de 2 comediantes conversando. Lo estructuran un poquito más. En un origen, George, que es el personaje más parecido a Larry David, el alter ego Larry David, iba a ser comediante, y que lo cambiaron, porque si no necesitaban... Era mucha presión en el fondo. Sí. Lo que pasa es que además entendieron rápidamente de que la historia iba a funcionar en la medida de que a Jerry Seinfeld las cosas le funcionaran bien, claro. que tuviera éxito con las mujeres, que fuera un comediante exitoso, que tuviera dinero, que fuera un poquito más encachado, y que a George todo le resultara mal. Claro, ese era como el contrapunto. Claro.
Y como si tuviera una cierta estructura, Seinfeld se trata de cómo ocurren cosas en la vida que si uno las observa con ojos de cómico, las convierte en un chiste, en algo gracioso. Porque originalmente era cómo le llega el material a un comediante, y por eso cuando uno ve Seinfeld siempre parte y termina con Jerry Seinfeld haciendo una rutina de stand-up comedy que tiene que ver con el capítulo. Sí, las primeras temporadas utilizaron ese recurso, que en el fondo se agarraban de este stand-up comedy, un trocito de stand-up comedy de Jerry, y el capítulo trataba más o menos de eso. Exacto. Las primeras 2 temporadas de Seinfeld son un pelín lentejas. Sí. Si escuchan este podcast, van a terminar en la cresta de la ola con Seinfeld, van a llegar y van a apretar el primer capítulo de la primera temporada y nos van a odiar. Sí, claro. Nos van a odiar, porque la verdad es que el primer capítulo no existía un personaje femenino fuerte, que es Elaine, que la traen después del piloto en el primer capítulo de la serie, porque se dieron cuenta que faltaba la visión como de una mujer. Kramer, que es el vecino de Jerry Seinfeld, mucho más normal. que es un pechador y que es un gorronero, que lo único que hace es comer la comida Seinfeld, no hace nada, nadie sabe de qué vive Kramer, y tiene siempre unas ideas trambóticas para hacer negocios, ninguna le funciona. Pero espérate, y ahí un paréntesis. Yo siempre he pensado que el personaje de Fernando de Canitró, ¿cómo se llama el actor? Fernando Alarcón. Fernando Alarcón, el bolsero, weón. El indio bolsero. El Sí, bueno, indio bolsero, Kramer es tiene así. una cuestión así como del indio bolsero. Sí. Como que todo el rato es como... acá el chiste con el indio bolsero es mucho más evidente. Pero pero tiene que ver con, no sé qué, necesito tal. Un juguito, una cosa. Sí. Kramer va y saca. Bueno, Carepalo, pero... Llegó Ted Silver. ¿Qué Ted Silver? Cualquier cosita, dice él. Bueno, no, uno siempre tiene un amigo pechador, un amigo que le bolsea y que le abre el refrigerador sin permiso. ¿Por qué me lo estáis diciendo esto mirándome a los ojos? Es que el estudio es chico, te estoy mirando a ti solamente. Okay, ¿Coincidencia? Bueno, entonces Kramer tampoco estaba tan desarrollado en la primera temporada. Después lo empiezan a sacar más del departamento y todo, y estos 4 personajes empiezan a cobrar vida, y a partir de la tercera temporada, pues la primera es muy cortita, una temporada de prueba, 4 capítulos. como la de nosotros en primer párrafo, 4 capítulos, una confianza absoluta. Bueno, ahora estamos en una temporada larga ya. Y después le encargan 11. Y después le que encargan también era poco, poquito, porque los capítulos son de 18 a 24. Claro, y la tercera temporada es como The Breakthrough Season, que es como la temporada donde ellos pegan el salto y empiezan a hacer lo que realmente querían. Había unas ideas que ellos habían propuesto al principio, de estar todo un capítulo en un restaurante chino esperando a que les dieran mesa hablando. El presidente de NBC los mandó a la cresta, básicamente, pero después pudieron hacer ese capítulo. Eso es súper interesante porque como tú dijiste al principio, en ese tiempo las comedias, las sitcom, tenían desarrollo, los personajes, la historia. Y ellos van y arman todo un capítulo esperando una mesa en un restaurante. 25 minutos reales, cronológicos y pasan cosas. Uno tiene que llamar por teléfono, el otro se hacen apuestas mientras esperan. Te apuestas no te traes a sacarle una papa frita a la mesa. Hay una vieja que mira a Jerry y Jerry no sabe dónde la conoce. Porque le mientan al tío para no verse. Bueno, otro capítulo que están en un estacionamiento. El estacionamiento también, que todo en el estacionamiento, todo el rato. Y esos capítulos, ellos cuentan que pensaron que la serie no iba a seguir y que dijeron... Hagamos lo que... Me voy a dar un lujo buruburu. ¿Qué es lo que hizo Stan Lee? Cuando estaba a punto de renunciar y ya no quería trabajar más en Marvel Comics y la señora le dijo, oye, Stan, porque así lo trataba, Stanito, haz lo que querís, si te vayas a ir, ándate por la puerta ancha. Y el gallo se mandó los 4 Fantásticos. Claro. Y no se fue nunca. Entonces, básicamente con Seinfeld pasó lo mismo. Ahora, la relación entre Seinfeld y la literatura es, más allá de que ellos, los personajes, son súper ignorantes, son súper inteligentes, para discutir y analizar cada minucia de la vida, pero son súper ignorantes en cuanto a cultura. Si no se trata de cómics o deportes, los gallos se reconocen ignorantes y se molestan entre ellos. Pese a que Elaine estudió letras aparentemente, trabaja en editoriales y todo. Su papá es escritor, vamos a hablar de eso. Ella nunca se le ve leer un libro si no es para la pega. Jerry se burla de la gente que lee. George es un intelectual aspiracional que solo tiene un libro para que lo vean con un libro en la mano. Y Kramer es un espíritu libre que no lee nada de nada. Sí. Pero la serie tiene múltiples referencias literarias, pero lo más importante para entender la serie y su vínculo con la literatura es que esta aspiración de escribir literatura sobre nada existe en la historia de la literatura. Era la ambición de Flaubert de escribir una novela acerca de nada, En busca del tiempo perdido. No es muy graciosa y es bastante latera, pero es interesante en el sentido de
de que están construidas a partir de atómicamente, a través de minucia tras minucia, de Marcel Proust ahí tirado con su abrigo café en la cama escribiendo en la noche. Georges Perec, la vía de instrucciones de uso también es una cuestión que no tiene una columna vertebral, sino que son átomos que sostienen el edificio. Y por lo tanto, Seinfeld está construida de esa forma. No hay una columna vertebral, sino que son todos cada uno aporta un granito de arena de manera de hacer la torre. Y por otro lado, lo más interesante... Pero ahí te quiero agregar un dato. Hay un concepto francés que tiene vínculo con la literatura, llevando ya Seinfeld más a los libros, que es el flâneur, que es el paseante. Se traduce como el paseante, el que camina observando. Y eso era una influencia súper grande para muchos escritores, entre ellos, por ejemplo, a Balzac, que estamos hablando de uno de los más grandes escritores de la historia de la humanidad, La Comedia Humana, que es una obra retratista gigantesca. de la condición humana. Entonces, no es, la característica de observemos las minucias de la vida tiene antecedentes súper cultos, Sí. súper intelectuales en Francia. Y Seinfeld lo llevó a la comedia. Sí, porque es lo que a él lo mueve. Claro. El uso del lenguaje en Seinfeld es fascinante. Es súper interesante. Cada palabra está puesta en su lugar preciso, donde no se admite otra palabra. Sí. Es la que calza. Y la palabra a veces es el chiste. Sí, en la obsesión por el lenguaje hay capítulos enteros dedicados a una palabra. Hay un capítulo en que a George le roban un Twix, que es un chocolatito que viene doble. Y Que es delicioso. Delicioso. Y están todo el rato hablando Twix, y la palabra surge. Y hay palabras graciosas, o hay palabras que significan cosas para ellos. Frases enteras. Hay un capítulo donde apuestan quién es el que aguanta más tiempo sin masturbarse. Que es un capítulo que ganó el Emmy, un capítulo ícono de pero nunca hablan nunca dicen la palabra masturbación ni nada, nunca. y se preguntan, ¿eres maestro de tus dominios todavía? Sí. Y se contestan, sí, soy el rey del castillo. Lord of the Castle, Sí. claro, El conde de la mansión, etcétera. Sí. Y nunca se habla de lo que se tiene que hablar, pero todos entendemos de qué se trata el capítulo. Y ese capítulo es súper interesante que lo menciones, porque ese capítulo, además de ganar premios, fue considerado como bien elegante. Sí. Porque hace comedia de una cuestión Bien burda. que es burda, Sí. pero lo hace con tanta inteligencia. Queen of the Castle, porque Sí. Elaine participa del concurso, que es uno dice, qué absurda esta historia, ¿a quién le pasó? Muchos de los capítulos Se le pasaron a Larry David. le pasaron a Larry David, escritorio. que Jerry Seinfeld en entrevista ha dicho, yo soy gracioso, yo sé que soy gracioso, veo cosas graciosas, pero no me pasan cosas graciosas en la vida. Larry David es una locura las cosas graciosas que le pasan. Y entre ellas, alguna vez en la vida estuvo en un concurso de quién duraba más sin masturbarse. Claro. Y de ahí se inspiró en ese capítulo y está toda esta alegoría, Queen of the Castle, porque también Y participa Elaine Elaine. participa, pero la hacen apostar con $200 en Sí. vez de con 100, porque para ella es más fácil. Según dicen, ¿cómo que hacer más? Ese diálogo es muy bueno. ¿Cómo que hacer más fácil para mí? Es como afeitarse es como afeitarse, dice ella. Y Kramer le responde, sí, pero no todos los No te días. afeitas todos los días. Nosotros nos afeitamos las mujeres, sí, pero no todos los No días. todos los días, dice Kramer. Sí, y tiene que pagar más plata. Y bueno, Kramer, que es un degenerado, básicamente dura A los 15 minutos. 2 segundos, pone la plata en la mesa y se retira del concurso. Sí. Ahora, hay muchos capítulos de Seinfeld que uno los puede ver a través de los libros, puede buscar, hay infinitas, más allá de que ellos se burlaban como de la alta cultura, se nota que los escritores de los Los capítulos, escritores leían. los escritores leían, que Larry David y Jerry Seinfeld igual Sí. algo también habían leído, y hay muchos capítulos que tienen que ver con libros, algunos más pequeñitos que otros, pero por ejemplo, uno de los bien interesantes que hay, porque más su estructura es muy entretenida, es el capítulo que se llama La Traición, que es coloquialmente los que somos fanáticos lo conocemos como el viaje a la India. Sí. Se casa una personaje en la India que la invita muy a última hora, Elaine le tiene mala y decía, voy a viajar igual porque me invitó para que no vaya, voy a ir igual, como a arruinarle el matrimonio. Y el capítulo está todo contado al revés. Al revés, pues, empieza Empiezan los créditos. Exactamente. Empiezan los créditos y empieza a retroceder, y es muy gracioso cómo hacen humor con eso, porque cuando están en el avión, que George le pregunta a Jerry qué hora es, y Jerry le dice, me preguntaste hace 10 minutos, y ponen 10 minutos antes, ¿qué hora es? No traje reloj, le dice Jerry. Sí. No, y además explica por qué se odian, y bueno, y se llama La Traición porque se descubre que al final Elaine se había metido con el novio. Que ahora era un hindú así bien como agrandado, Sí. que se llamaba Pinter, pero en los otros tiempos se llamaba Peter. Sí. Y no, es súper interesante y está basado en una obra de teatro de Harold Pinter que se llama La Traición. La Traición. Y que Y que también está contada al revés. Está totalmente influenciado por eso. Exacto. Ahora, también hay personajes, por ejemplo, Salman Rushdie,
el famoso escritor es indio, ¿no? Sí, Indio británico. sí. Salman Rushdie, que hace poquito nomás le hicieron un atentado, que fue una cuestión, hey, perdió un ojo y quedó muy, muy mal. Una fatua con retraso, con delay. Fatal con delay. Hay un capítulo en Seinfeld donde él es un personaje secundario que no aparece, pero se habla del capítulo de implantes. They're O sea, real and pero there's implantes. aparece porque está en el sauna. Lo que pasa es que Kramer piensa que un tipo que va al sauna es Salman Rushdie. Eso es. Y habla todo el rato. ¿Será Sí, Salman o no será sí, Salman? sí, sí. Y Salman al final termina con la niña que... y Salman termina, claro. Y Salman Rushdie tiene una participación súper importante en Curb Your Enthusiasm, que es la serie posterior de Larry David, que es una prima de Seinfeld, por así decirlo. Sí, pero es bien diferente. Es mucho más cringe, como decimos los lolos. Sí, Cringe, que es si como tú eres vergüenza Lolo. ajena. No, lo que pasa es que Larry David es mucho más preocupado de la minucia, del detalle. Neurótico, De repente tiene capítulos que no son muy graciosos y son incómodos incluso. Totalmente. Y Sí. además el guión, hay una base de guión, pero está improvisado. Sí. Y eso se nota. No es tan preciso. Seinfeld es la precisión, Sí, es un reloj sí, donde en sí, cada segundo sí. pasa algo gracioso Sí. o se dice algo gracioso. Ahora, el caso de Rushdie aparece en una temporada Sí. de Curb Your Enthusiasm. Con la fatua. Fatua Sex. Que, Porque a Larry David se le ocurre hacer un musical de Broadway con Sí, las fatuas. sí. Y lo condena en una fatua, Lo está todo condena en la súper fatua. urgido, y logra hablar con Salman Rushdie y le pregunta, ¿cómo lo haces para ir con la fatua? Y él dice, no, es que fatuas, el sexo con fatua es maravilloso, pero Sí. todo es peligroso, le Sí. dice. Bueno, Y la ahí- fatua, para la gente que no sabe, es como la esta condena a muerte sí. de los... Sí. De los que de los- ofenden ¿cómo se llama? a los musulmanes, ayatolas y toda ayatolas, esta sí, gente. que ofenden a la Toda religión. esta gente loca. Bueno, ahora vamos a tener una fatua después de decir toda esta estupidez. Otras menciones chiquititas a los libros, porque hay otras más grandes que nos vamos a profundizar, tiene que ver, por ejemplo, el capítulo de la librería, que está en una librería, George toma un libro y va al baño de la librería, y cuando sale no lo dejan devolverlo, tiene que comprarlo. Sí. El libro quedó marcado, le dicen. Bueno, recuerden que George es un personaje basado en Larry David, pero es un gordito chico, pelado, mezquino, Sí. totalmente Egoísta, egoísta. Neurótico. Ha tratado de envenenar a su jefe, tuvo sexo con la niña que limpiaba en la oficina. Es un desastre, pierde las pegas, hasta Sí. que un día decide hacer lo opuesto. Ese A capítulo todo lo es que muy ha bueno. hecho y le sale todo bien, lo contratan los Yankees de Nueva York. Sí. Y viene Jerry Steinbrenner a decirle, usted señor, lo queremos contratar. Y le dice, usted es un desastre, ha llevado a esta organización al colapso, bla, bla, bla. Eso es lo que necesitamos. Contraten a este hombre. Eso es lo que necesitamos, claro. le dice. Oye, el Mercader de Venecia también aparece por ahí. Sí, el Mercader de Venecia. Un capítulo que Jerry Seinfeld se involucra porque siempre está con niñas muy lindas y se involucra con una supermodelo de Calvin Klein. Sí. Y va todo bien hasta que ella pasa en su auto por al lado y Se encuentra una luz roja. encuentra luz roja y desde la perspectiva de ella, Jerry Seinfeld está sacando los mocos Claro. Y él derechamente. se estaba rascando la nariz. Estaba rascando la nariz. Entonces decía, there is no peak, pero no logra convencerla y ella asqueada lo deja. Sí, lo Entonces deja. al final ella hace esa referencia al Mercader de Venecia de, si no nos pican, ¿acaso no sangramos? Sí, po. No soy un animal. Sí, Después, porque el hombre como el hombre elefante. Sí. Bueno, esos son como referencias pequeñas, pero que ya ameritan como para decir, bueno, se nota que hay un trasfondo cultural importante. Pero eso no es todo, y hay grandes nombres y grandes argumentos en Seinfeld que tienen que ver con libros y con autores. Quizá el más importante es la historia de John Cheever, Sí, con sí. el papá de Susan, que se llama Henry, que es el suegro de George Costanza, que son unos millonarios, tienen una cabaña, le prestan la cabaña al grupo de amigos, se quema la cabaña por unos habanos de Kramer, Que no estaba invitado. que no estaba No lo invitado, querían invitar. exacto, y lo único que se salva son una caja de metal, una caja que tiene unas cartas. Y cuando ellos están mirando las cartas, o sea, la abren y Susan la empieza a leer, y una carta muy erótica que un tal John Cheever le escribe a Henry. Al John papá de Cheever- Susan. al papá de Susan. Y John Cheever es un autor que en sus diarios, en sus escritos que se publicaron, se descubrieron, después de que él muere, se descubrió que él vivía una bisexualidad, una homosexualidad Súper reprimida. muy reprimida, y fue como objeto de estudio de analizar su obra en base a esa represión. Porque su obra además tiene mucho de represión. O sea, digamos. más allá de la anécdota, esta, que es graciosísima, porque el capítulo es muy gracioso. Es muy gracioso, sí. John Cheever es un monstruo de Es la tremendo. literatura norteamericana Tremendo. y retrata fielmente, si a ustedes les gustó la serie Mad Men, Justamente. estos ejecutivos medios chatos de la vida, que vivían en los suburbios, como súper acomodados, Y medios pero la doble cosa vida a media veces. materialista, mucho copete, Mm. frustrados vocacionalmente hablando.
John Cheever escribió eso, de la vida de los suburbios. Se manda un libro que se llama Bullet Park, que es buenísimo, que habla de esto. Hay una novela que se llama Falconer, que es cuando él ya había escrito en los 60 La familia Wapshot, había escrito hartas cosas entretenidas. Los cuentos de Cheever, los relatos son extraordinarios y estaba como medio mirado en menos, todavía no lograba dar ese salto para transformarse en un escritor tremendo, y escribe Falconer. Y Falconer es la historia de una cárcel donde un personaje entra ambiguo sexualmente hablando, por evasión de impuestos, por una estupidez, y empieza a pasarlo mal de verdad. La novela es tremenda, la señora no lo quiere ir a ver, qué sé yo y todo. Entonces se sospechaba de que Cheever podría ser así, pero justamente en la época de que sale este capítulo Seinfeld, un tiempo antes, se descubren estas cartas de Cheever, la correspondencia de Cheever, donde se descubre más o menos que él manifestaba esta bisexualidad, derechamente, y hacen aparecer al papá de Susan, que es la polola de George, como el amante. Me dejaste inválido, le dice en una de las cartas y todo. Tu orgasmo me produjo. Claro, y George y Seinfeld no saben dónde meterse. Bueno, y Susan es una ejecutiva de NBC, porque la gracia de Jerry también, que recurrieron al recurso de la novela dentro de la novela, el relato dentro de la metaficción. Y ellos dentro de la serie le ofrecen a Jerry hacer una serie, y George le dice hagamos una serie acerca de nada, y en el fondo replican lo que pasó en la realidad. Y George, como es un imbécil, se mete con la ejecutiva y la besa delante de su jefe, la terminan echando, y él dice finalmente puedo terminar con ella, y Jerry le dice no la podéis dejar ahora porque etcétera. No solo John Cheever. No, aparece Tolstoy también. Sí, o sea, ¿cómo en una serie cómica metes a Tolstoy y metes a Cheever? Bueno, en el caso de Tolstoy, Elaine trabajaba de editora en una editorial. Traen un escritor ruso. Yuri Testikov. Testikov es testículo, es una imitación. Exacto. Yuri Testikov, que daba mucho susto, que era muy enojón, que se molesta por un pitido que tiene en la agenda electrónica y la tira por la ventana. Insoportable. Y que Jerry, por molestar a Elaine, le dice un día, claro, es que tú sabes que Tolstoy, Jerry Pa, no era el primer nombre. El nombre que él había pensado era Guerra. ¿Para qué sirve? Guerra, what is good for? Y hay una canción de Edwin Starr de los 70 que se llama What is it good for? Absolutely not. Que es una estupidez. Y la Elaine no cacha. Y en el auto le dice a Yuri Testikov, ¿y tú sabías que Tolstoy le quería poner este nombre? Y Testikov la mira y le dice, tú eres un imbécil. El viejo se siente humillado, claro. Y cómo humilla a Tolstoy, es el padre de la literatura. Claro. Es muy gracioso que logran hacer una broma con Tolstoy y con Gary Pa. Otro personaje es Henry Miller. Henry Miller, sí. Hay como una especie de flashback a los años 70, cuando estaban en el colegio estos gallos. Y se prestaron un par de libros de Henry Miller, Trópico Cáncer y Trópico Capricornio. Que son medio cochinones. Son eroticones. Sí. Y Jerry se lo presta a George. Y ¿cómo sabemos todo eso? Porque aparece en la casa. Mr. Bookman. Aparece en la casa de Jerry un policía de los libros. Es un detective de la biblioteca de New York que se llama Mr. Bookman. Mr. Bookman, el señor libro. Pero el tipo tiene una actitud así como Dick Tracy, detective tipo Humphrey Bogart, buscando un libro perdido de hace no sé cuánto rato. Al final descubren que George lo había perdido. Que además es un actor secundario, un actor muy famoso, que es Philip Baker Hall, que actúa en Truman Show, actúa en Magnolia, es la voz de Hank Hippopalopus en BoJack Horseman, en la serie. Pero es el actor secundario por excelencia. Sí. Búsquenlo. Además, después, en la serie Larry David, Curb Your Enthusiasm, hace el doctor de Larry David. Larry David insiste en pedirle su número personal y él no se lo quiere dar. No lo quiere dar, sí. Y va a la casa a buscarlo. Pero el personaje de Mr. Bookman es genial. Es como considerado el mejor secundario de toda la serie. O sea, de hecho, uno puede ver en esa escena cuando el monólogo donde Mr. Bookman amenaza a Jerry y lo trata de hippie y lo trata de qué sé yo, mientras tú estás, ¿Y tú crees que tú estás fumando y se agarra el abrigo, qué sé yo. Y Jerry está muerto de la risa. Se ve que el tipo está aguantándose la risa porque el actor es genial. Aparece Truman Capote también. Imagínense los nombres que hemos hablado. Sí. John Cheever, Tolstoy, Harold Pinter, premio Nobel. Sí. Y también aparece Truman Capote en un capítulo en que George se mete, la polola de él lo mete. Impresionar a su polola. Se mete a un club de lectura, tienen que leer Desayuno en Tiffany, no se lo quiere, y le dice al principio, 90 páginas, me las leo así. Y no se las lee, tiene que arrendar la película la tiene. No la tienen ella, no está en el videoclub. Porque la arrendó a un cliente, va a la casa del cliente, logra ver la película y pillan igual que no se leyó el libro, porque la película
película de Desayuno en Tiffany's con el libro tiene una diferencia. Sí. Y él habla, dice, no, es que al final cuando se enamoran, en el libro nunca se enamoran. No, lo que pasa es que en el libro el personaje Holly Golightly, que es en la película interpretada por Audrey Hepburn, Preciosa, y además. sí, pues estupenda, maravillosa. Y Fred, que es que en el fondo es Truman Capote, que es Sí, un po. gay, que es como el mejor amigo de Holly, Sí. que es su confidente, qué sé yo, en la película, como era mainstream y no podía ser un gay protagonista en aquel entonces, Se enamoran. eligen a George Peppard, que es un actor que hacía Los Magníficos, John Aníbal Smith, y se enamoran y lo transforman en una película romántica, incluso la canción Moon River, que es famosísima, ganó el Oscar también. Entonces George, como vio la película, dice, bueno, pero Holly Golightly conoció el amor. Al final termina junto con George Peppard, no, refiriéndose al actor. Y la polola lo mira avergonzada y le dice, oye, Fred es gay, si es, porque claramente no leyó el libro. Y la polola es Jessica Hedge, que ella es también una actriz muy famosa y se hizo muy conocida en Breaking Bad. Es la ex polola o la primera novia de Walter White, la Gretchen Schwartz, que es la fundadora de Grey Matters en Breaking Bad. Pero antes que eso, era la polola de Susan, la señora de Ross, en Friends también, sí. Oye, ya tenemos que despedirnos, pero hay un par de cosas que son como datos curiosos que hay que nombrar. Hay un capítulo también muy famoso cuando Jerry y George van a conocer al papá de Elaine. Y es un escritor que es muy intimidante, que es el capítulo de la chaqueta, se llama, que después llueve y le arruina una chaqueta gamuza. Tenía un forro rayado, sí, fucsia. Y el papá le dice, se burla, o sea, lo mira feo. En la guerra de Vietnam matamos gente, en la guerra de Corea, no sé qué cosa. Are you funny boy? Le dice, una cosa así. Y está inspirado en la vida real de Larry David, que él fue pareja de Mónica Yates, que es hija de Richard Yates. Que otro monstruo de la literatura. Otro autor de la literatura norteamericana gigantesco. Segunda mitad del siglo XX. Vía Revolucionaria, hizo una película hace un año atrás Con muy DiCaprio famosa. Y la Kate Winslet. Que es muy bonita además, esa película. Tiene un libro que se llama Las Hermanas Grimes. Las que Hermanas es Grimes. buenísimo. Entonces, otro autor que también es un autor como en la onda de John Cheever, Raymond Carver y sus cuentos, lo que llaman el realismo sucio. Esa es como la etiqueta que le pusieron. Bueno, y el actor que hace el papá de Elaine actúa en Perros de la Calle, que es el viejo... el viejo cabrón de los delincuentes. Exacto, exactamente, que además era un gallo muy intimidante. Sí. Y en ese mismo capítulo, ¿te acuerdas que George silbaba una melodía? Sí. Que es de Los Miserables, De del Los musical de Los Miserables, Sí. que es la novela de Víctor Hugo. Entonces, está lleno de estas referencias, sí. Hay un actor que actúa en un capítulo cuando Elaine apuesta a los caballos, el gallo el que manejaba la agencia de los caballos, y al final Elaine pregunta, ¿cómo le fue a mi caballo? Tuvieron que matarlo, así de malo era. Y ese actor se llama Tracy Letts, que es un actor famoso, hace de Henry Ford en Ford vs. Ferrari y todo. Y Tracy Letts no es nada menos que un dramaturgo famosísimo en Estados Unidos, ganador del premio Pulitzer por la obra August Osage. Entonces, está plagado de referencias literarias Seinfeld, aunque ellos no quieran admitirlo. I don't know how this happened. Jerry, it's not my fault. No, it's not your fault. Books. I need my books. Have you reread those books yet, by the way? You know, the great thing, when you read Moby Dick the second time, Ahab and the whale become good friends. Eso fue este capítulo de hoy sobre Seinfeld y la literatura. La televisión, una serie de televisión como Seinfeld de comedia, puede ser un plan de lectura. Sí. Puede ser un camino de lectura para descubrir nuevos autores y nuevos libros como todos los que mencionamos acá, que están disponibles en librería y por supuesto también en Truman Librero, nuestro Instagram, nuestra página web, ahí los pueden encontrar. Así que los invitamos a seguir acompañándonos y escuchándonos aquí en Primer Párrafo. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.